¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuba al Día. Hoy conversamos con la periodista e investigadora Helen Martínez, que ha traído una investigación que conecta al régimen cubano con redes internacionales de influencia vinculadas con Irán, con grupos también pro-Hezbollah, con gente Ujú. antioccidental, por supuesto, con organizaciones de izquierda aquí en los Estados Unidos. El reportaje que ha hecho Helen examina el papel del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que ha sido sancionado recientemente. Por cierto, me han contado que le quieren cambiar el nombre a una de sus organizaciones que fue sancionada. Y también habla de plataformas como Resumen Latinoamericano, donde aparece vinculada a Annalí Lilian Rueda Cardero. La recordarán, la esposa del tuerto, del hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín. Bueno, la investigación plantea preguntas importantísimas. Cuba es un puente entre movimientos marxistas occidentales y las redes islamistas radicales, las campañas de influencia contra los Estados Unidos. Bueno, vamos a estar analizando todo eso con Helet. Gracias, Helet, por acompañarnos. Bienvenida, Martí, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar contigo y conversar un rato. Primero, ¿cuál es el principal hallazgo de esta investigación y por qué es tan importante para entender lo que hace el régimen cubano actualmente con estas redes internacionales de influencia? Bueno, gracias. Esta es una investigación que realmente viene en partes. Yo vengo escribiendo sobre este tema hace ya, creo que empecé hace 9 meses, aunque antes había también escrito sobre todos estos viajes y grupos y las brigadas que van constantemente a Cuba y el rol que el régimen cubano juega en esta llamada Alianza Roja y Verde, como tú bien la enmarcabas, es precisamente eso. Una alianza entre grupos extremistas islámicos y los comunistas en Occidente, que es la red que el régimen cubano ha reclutado a través de los años por medio del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Tienen más de 1.600 grupos en 151 países. Esos son los datos oficiales que daba el ICAP. Y le han servido de hilo conductor a muchos de estos grupos en el Medio Oriente. Tú mismo me has entrevistado en el pasado, hemos hablado de un grupo muy oscuro que casi nadie, ni yo sabía que existía, que se llama Al-Tayammum, que el problema de ese grupo es precisamente la cantidad de grupos terroristas que están miembros de grupos terroristas que están en su junta directiva y a la que La Habana les ha abierto las puertas, ¿no? Las ha llevado incluso a reunirse con personas de Claxo, las ha llevado incluso a reunirse con la Red Latinoamericana en Defensa de la Humanidad, que es un grupo de intelectuales en América Latina, también en esta línea así del sentimiento antiimperialista, antioccidental, estas personas que han yo le llamo la decepción lingüística, ¿no? Que utilizan, empiezan a cooptar estos términos como derechos humanos, incluso los ideales progresistas, etcétera, para disfrazarse de lo que no son y entrar en todos estos movimientos. Entonces, esta investigación parte de nuevos actores en ese entramado. Yo doy nombres específicos de organizaciones en California, un señor que se llama Paul Larudi, un iraní que tiene un grupo en California que abre un nombre ficticio para este medio que tú mencionas, Resumen Latinoamericano, donde trabaja la esposa de Alejandro Castro, y es un medio que investigadores del Instituto Internacional contra el Terrorismo han escrito y han investigado desde hace años, porque es un medio que sirve para promover la propaganda de Hezbollah y de Irán en la región. Y precisamente cuando yo entro a las páginas de Al-Manar, que es el órgano de propaganda de Hezbollah, me doy cuenta que Hezbollah comparte, incluso Hezbollah comparte también los artículos de Resumen Latinoamericano, donde trabaja la hija, la esposa de Alejandro Castro desde hace años, y es parte de todo este ecosistema que, bueno, tiene muchas capas. Justamente cuando yo estaba investigando a la familia de Annalí Rueda Cardero, encontré que aquí en el sur de la Florida, específicamente en Hialeah, que además es la ciudad más cubana de la Florida, vive la suegra de Alejandro Castro Espín. Y no solo la suegra, también vive la cuñada. Y me puse a investigar y encontré que tanto los nombres de Annalí Rueda Cardero, Annalí Lilian Rueda Cardero, como las de su mamá, que en este caso es Ana Adis Cardero Pacheco, y las de su hermana, están en cartas abiertas apoyando, por ejemplo, la liberación de periodistas en Palestina, que sabemos que no eran ningún periodista, son agentes de Hamas, apoyando a Chávez, apoyando a Maduro. ¿Ellas mismas lo tienen o Annalí? Ellas mismas.
ellas mismas. Ok, ese dato no lo tenía, eso me parece interesante. Te lo voy a pasar porque tengo, Sí. los documentos están publicados, e incluso yo le hice capturas de pantalla por si acaso lo borraban y todo, que por supuesto esto también se lo enviamos a la gente en ICE. Le digo, oye, mira esto, ¿cómo es posible que esta gente estén aquí, sean residentes permanentes y alaben el terrorismo y promuevan el terrorismo? Bueno, pero me llamó mucho la atención la conexión con el mundo árabe, porque pro palestinos, pro Hamas, todo esto. Sí, porque yo no quiero confundir, o sea, uno puede opinar lo que quiera, cada quien tiene derecho a opinar y ver estos conflictos de la manera en que guste, pero la obsesión ya es casi psiquiátrica que tienen, por ejemplo, estos medios y la manera en que te enmarcan las historias es mentira, es completamente, es pura mentira. Y uno de los temas que yo en mi investigación también encuentro, que más allá de la propaganda, que ya vemos que ellos amplifican a Hezbollah, o sea, la propaganda pro Hezbollah, y Hezbollah además usa sus contenidos, etc. Hay otro tema aquí que es que en resumen latinoamericano, que ya entramos en un detalle legal, o sea, es un medio que si bien está registrado en Argentina, yo lo explico también, tiene una registración legal en el País Vasco, pero ya se registra en California, lo registra Paul Larudi, este señor, que tiene este grupo de la Asociación para la Inversión en los Comités de Acción Popular, así se llama el grupo en español. O sea, ya tiene una jurisdicción aquí en Estados Unidos, en California. Y en Cuba, a su vez, trabaja y colabora en este medio. Así es como yo me doy cuenta de todo eso, porque ellos te lo dicen. Este señor que yo menciono en mi historia, que se llama Ismail Basel Salem, que lleva en Cuba hace más de 30 años, pero él es un representante del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es un grupo terrorista, designado como un grupo terrorista por Estados Unidos, Mario, Canadá, la Unión Europea, Japón, o sea, no es que Israel lo designó y el resto del mundo no lo reconoció, todo el mundo, porque además fue un grupo que ayudó a Hamas en el ataque del 7 de octubre del 2023. Es un grupo que está recibiendo entrenamiento de Hezbollah, que sus miembros los han constantemente arrestados por hacer atentados en Gaza, en el West Bank. O sea, no estamos hablando de un grupo que si bien ha mermado, no es tan grande como Hamas, pero es un grupo que está activo en esto que ellos han creado, el llamado eje de la resistencia, ¿no? Irán ha sido muy exitoso en lograr unir a todos estos grupos terroristas, el Yihad palestino, el FPLP, los Houthis, Hezbollah, en un solo grupo, trabajando juntos contra Estados Unidos, contra Israel y en toda esta campaña en Occidente. Entonces, hay incluso miembros de Al-Qaeda en Gaza. O sea, esa idea que teníamos antes de que estos grupos trabajaban separados, ese marco teórico ha ido cambiando, porque lo que hemos visto en los últimos años en materia de terrorismo es que se han ido uniendo y ellos te lo dicen precisamente. Entonces, tienes a este señor que es miembro de una organización terrorista que vive en La Habana, porque lo he explicado varias veces que en La Habana abrió ya una representación del frente oficial en el 2017. Los datos están ahí en mi historia. Yo incluso enlacé al grupo terrorista un cable de prensa que ellos dan donde explican eso. Y si bien la relación con Cuba y estos grupos no empieza en el 2017, es de toda la vida, pero esto había mermado un poco y después en el 2017 deciden abrir y ahí hay eventos en Cuba constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Por todos los viajes que hacen estas organizaciones de aquí de Estados Unidos y de Europa y de América Latina a Cuba, cuando yo tengo una base de datos amplia que llevo con muchos actores en esta red y te das cuenta que muchos de estos activistas en Estados Unidos, el mismo Manolo de los Santos que hemos hablado varias veces del Foro del Pueblo, entonces los tienes en un taller con Palestina, donde tienes a Watan Jamil Al-Abed, otro miembro del Frente, y a Salem, y entonces tienes a Mariela Castro en el mismo, y a la directora de Resumen Latinoamericano, pero luego tienes a la gente del Frente viajando a Brasil, a eventos que son pagados por organizaciones aquí en Estados Unidos. O sea, hay todo un ecosistema que trabaja que es imposible, ya llega un punto que es imposible abstraer y decir qué parte es Cuba y qué parte es Rusia y qué parte es China y qué parte son estos grupos extremistas. O sea, hay una articulación, es lo que yo puedo ver según los datos. Entonces, pero los datos son irrefutables. De hecho, Cuba ayer me sacó un artículo ahí con las mismas locuras esas de ellos, y entonces cuando hablan
que yo entonces estoy atacando al pobre Salem que lleva 30 años viviendo ahí, y que ellos no, y que como que es un orgullo, ¿no? Que el Frente esté en la lista terrorista, porque ellos no creen en esa lista. Completamente contradictorio con lo que Cuba venía diciendo hace unos meses de Cuba no apoya el terrorismo. ¿No? ¿Te acuerdas que salieron diciendo? Perfectamente, me acuerdo y sé de ¿Cómo dónde decían? Eso vino de que Cuba no apoya a grupos terroristas y todo esto. Eso vino como parte de una campaña de lavado de imagen para el tema de las conversaciones con Estados Unidos. Es decir, correcto. Eso fue específicamente mandado a hacer y a decir por quienes aquí en Estados Unidos querían promover un diálogo y una conversación y un tipo de negociación entre la administración Trump y el régimen cubano. Por supuesto, sabemos quiénes son los que trabajan aquí para la dictadura cubana. Claro, y a mí sí no me pueden, o sea, ellos pueden decir lo que quieran porque ellos de lo mismo decían en Venezuela, no tenemos tropas en Venezuela y luego todo lo que o sea, ellos son los mentirosos, pero a mí me parecía importante documentar, porque hay mucha información de años atrás, de los 80, de lo que ocurrió antes, me parecía importante documentar hoy. Okay. Que cuando me digan no apoyamos el terrorismo, no, en Cuba no hay grupos terroristas, no, los datos que me dan ustedes, porque esos datos vienen del régimen cubano, vienen del Frente Popular para la Liberación de Palestina, de comunicaciones oficiales, reuniones oficiales entre autoridades cubanas y estos grupos terroristas. Es que no hay manera de refutar la data, o sea, los datos no mienten. Las reuniones son institucionales, porque las reuniones son en Casa de las Américas, porque hay embajadores de Cuba en África y otros en el Medio Oriente, creo que era la de Nigeria, creo que salía en uno de los eventos, y tú ves el podio y dice, la guerra popular continúa, te voy a mandar esa foto, por favor, para que la veas, y la lucha armada es el camino. Mira la mentalidad, y entonces atrás, ¿sabes? El logo del Frente, eran aniversarios del Frente que hacen. El otro día incluso Abel Prieto mandó un video a un evento que tenía el Tajamú en el Líbano, ahí estaba Hezbollah también en sus videos, hablando, dándole las condolencias a Irán. O sea, ellos pueden mentir y claro, es difícil porque uno no está leyendo en árabe ni nada de eso, pero cuando tú empiezas a leer ese mundo y a ver lo que publican y a triangular lo que parece en La Habana, es que ellos son los que me dicen a mí, o sea, no directamente me refiero a la prensa oficial cubana, las embajadas cubanas, son los que llevan años diciendo que estas personas representan al Frente, que es un grupo terrorista en Cuba, y el Frente es el que te dice, ay, en el 2017 Musa Javer cuando llegó, porque Musa Javer murió, entonces cuando hacen el obituario dicen, y Musa Javer, nuestro combatiente que falleció ahora recientemente, que es el responsable ¿sabes? Como la consolidación de nuestra representación en La Habana. Y ves en los logos que dice el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Cuba Branch. Y así te lo promueven la sucursal cubana del Frente. Los datos están allá. Ellos pueden decir que para ellos ese grupo terrorista es bueno, perfecto. Que si para sabemos que toda la vida ellos han visto el terrorismo como algo bueno, pero la designación no cambia. Exacto. Y la relación con Estados Unidos y estas organizaciones sin fines de lucro tampoco cambia y creo que debería ser analizada con un poco mayor escrutinio. Helen, algo que también tocas ahí es la conexión de estos grupos con las campañas anteriores del régimen cubano, por ejemplo, la de los 5 espías. Y me llamó mucho la atención porque justamente esta señora, la suegra de Alejandro Castro Espín, Ana Cantero Castro, era la responsable en Cuba de un grupo de trabajo internacional sobre estas campañas. Ah, no, ya con eso me lo has dicho todo. Y esa señora, que era la que promovía todo esto de solidaridad con los palestinos y la historia esta, es la que hoy está aquí, residente permanente, viaja. La que vive aquí, ella estaba involucrada en eso. Esa es no, pásamelo, porque mira, no tenía, ese dato no lo tenía, no, y no, yo cité tu investigación, la que hicieron hace poco de la que vivía, pero no tenía los datos esos que me estabas dando. Sí. Porque, bueno, esto lo supe después, pero una vez que publicamos la investigación, te podrás imaginar, toda Cuba vio eso y me empezaron a mandar muchísima más información de esta señora, que era terrible, además. Es la viuda, hay que recordarlo, aunque ella no lo haya dicho en sus papeles de inmigración, pero mis amigos de ahí ya me contaron unas cuantas cositas, pero la señora esta es la viuda de
un conocido castrista, el coronel Hugo Leandro Rueda Jomarrón, que ya murió. Sí, eso lo leí en tu artículo. Pero impresionante, ¿no? Y el nivel de conexiones, bueno, imagínate, es la suegra de Alejandro Castro. Y mira, para mí no es solo no es solo ese es el tema, es qué hacen hoy, ¿ok? Porque definitivamente hay muchas personas que han desertado, que han ayudado a investigar, o que fueron, y que no comulgan con esa, bueno, es que el mismo caso de Juanita Castro, ¿verdad? Por ejemplo, exacto, que no comulgaba con eso. Es quién eres tú, a qué te dedicas tú y qué haces tú, porque nadie es responsable de los errores ni de las victorias de sus antepasados tampoco, ¿no? Pero eso que tú me cuentas es consistente con el patrón que yo he visto y esta red de estos grupos vienen primero, sí, desde hace mucho tiempo, incluso, por supuesto, antes de que se capturara la red avispa, pero hubo una articulación internacional cuando la red avispa. De hecho, muchos de estos grupos en el Medio Oriente, los activistas, que es por donde yo empiezo y lo que los datos me llevan, en la base de datos que yo tengo, me empiezo a dar cuenta y digo, pero ¿cómo puede ser que estos grupos que están promoviendo al Tayammum y estos grupos que se están, las personas que más llama Irán aquí en Estados Unidos, son todos los activistas de la solidaridad con Cuba del ICAP de toda la vida? Y voy a la teoría que en el 2015 hubo un debate aquí en el Congreso, es el último así público que se ha hecho sobre este tema, donde se debatió y se dieron datos y fueron varios expertos en este tema y explicaron que Cuba le había dado la inteligencia, le había proporcionado la inteligencia a Irán para penetrar en la región, porque Irán no tenía la experiencia cultural, la cercanía cultural con América Latina que tenía Cuba. Entonces es Cuba quien abre nuevamente, como lo hizo y un cruce con la OLP, etcétera, le abre las puertas y le diseña esta estrategia. Entonces ahí ese análisis que hacen en el Congreso, en ese debate en aquella vez, para mí es muy significativo porque es consistente con que, ok, esa es la teoría que se debatió, pero es que yo tengo los datos que me dicen que efectivamente cuando tú ves un miembro de estas redes, casualmente hay un alto porcentaje que están también en estas otras redes extremistas y que promueven esta agenda de Irán y de Hezbollah. Entonces, por eso es que se habla de una manera informal, ¿no? Pero se marca como esta alianza roja y verde en la que han logrado articular estos grupos que ideológicamente no tienen ninguna cohesión, pero las han logrado articular por esa vía. Y La Habana es el canal conductor, ¿sabes? La vena aorta por donde pasan todos estos grupos, porque lleva toda la vida, desde 1960, reclutando y trabajando con todas estas redes, amiguitos de Cuba, grupitos de Cuba en todos los países. Entonces, cuando tú necesitas entrar a ¿a quién tú vas a llamar? Claro. Tú vas a empezar de cero, ¿no? ¿Por qué? Si tú tienes aquí a tu amigo, que además eso es lo que ¿por qué Cuba recibía los subsidios estos de Venezuela? Bueno, por la inteligencia que le daba. Eso es lo que Cuba le da a Irán y lo que le da a Rusia y lo que le da a China. O sea, es todo este soporte también y por eso es que vemos constantemente que trabajan en conjuntos. Hay una afinidad ideológica, pero también hay una experiencia logística que ha desarrollado La Habana con todos estos grupos, que cuando tú ves las desclasificaciones que hace la CIA en el 80, que escribe en el 83, creo que era, aunque se desclasifica en el 2012, sobre el ICAP, y lees los balances anuales que hace el ICAP hoy, te das cuenta de que es consistente con lo mismo que pensaba la CIA de ellos. Entonces, el régimen acusa a los medios independientes, acusa de lo que ellos saben que ellos hacen. Eso no nos puede caber la menor duda. Aquí no hay ninguna organización entre medios, porque sabes perfectamente eso, porque todo el mundo está en su propio medio de prensa. O sea, hay afinidades ideológicas. Bueno, ellos saben y ellos entonces, lo que ellos sí están haciendo y cómo ellos operan y las líneas que ellos cruzan, y por eso es que viven también tan pendientes, porque ellos no pueden concebir que los medios sí tengan independencia y que no estén guiados por nadie, porque ellos sí guían y porque ellos sí hacen todas estas operaciones de influencia que le prestan mucha atención, porque por eso es que han logrado mantenerse por tantos años, por todos los tontos útiles que tenemos alrededor del mundo, todos los amigos que tienen en la prensa, que amplifican todas estas barbaridades y cosas que no se sostienen ni siquiera con los datos, porque la propaganda de ellos les da una coartada informativa, pero no se sostiene al escrutinio de la data.
Bueno, Helet, muchísimas gracias. Muy interesante, pero el tiempo se nos acaba. Sí. Gracias mil y te mando un abrazo. Muchas gracias por esta entrevista y estaremos muy pendientes también de lo próximo que venga. Gracias, Mario. Un abrazo a ustedes. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.